Bueno, vamos a conversar en nuestra serie de entrevistas a artistas cubanos. Vamos a conversar hoy. Tenemos el gran placer de estar entrevistando a Alexis Valdés, uno de los artistas cubanos más versátiles y con una gran trayectoria, tanto en el cine como en la televisión, en el humor, pero también en la música, en la poesía. Y bueno, buenas tardes, Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde estás tú? Eh, yo estoy en La Habana, en el Vedado ahora mismo. Ah, wow, wow. Ya, tú estás en tu casa en la En Florida, Miami. ¿no? Sí, Miami. Bien. Entonces vamos ya a empezar con con la primera pregunta, que sí. es sobre el presente. ¿Qué planes tiene ahora mismo Alexis Valdés, que es una persona que nunca se está quieta, que siempre se está moviendo? ¿Qué planes tienes ahora mismo? Bueno, ahora mismo nosotros estamos presentando en el Teatro Trail una obra mía que se llama Mi Robot Sexual, que es una comedia futurista que transcurre en el 2050, cuando se supone que, que muchos de nosotros vamos a convivir con seres de inteligencia artificial, ¿no? Con humanoides que andarán por las calles, no sé quién la van a llegar. Pero bueno, No, se supone que en sí, los países más avanzados va a ser una cosa común, se supone, ¿no? Es lo que dicen los futurólogos, y que también habrá gente que tenga parejas de ese tipo, de inteligencia artificial, ¿no? De eso trata la comedia y de todo el lío ese que se llama cuando un ser humano interactúa con una máquina perfecta. También al mismo tiempo estoy haciendo presentaciones de mías como, ¿no? de mi show en diferentes lugares. Me presento mucho últimamente en Miami porque he tenido ganas de entrenar mucho mi cosa de estar en directo con el público, de hacer stand-up comedy, de hacer todo lo que yo hago, ¿no? Mi personaje de Cristinito, que también hago muchas. Es decir, el show hago una parte yo, una parte Cristinito, y me gusta tener eso bien engrasado, bien entrenado, porque también lo disfruto mucho y el público también, y la gente me lo pide, y entonces en estos días lo estoy haciendo bastante, y me presento en locales de Miami, que son lugares que se hace espectáculo, uno se llama Añejo, otro se llama Torero, otro se llama La Mesa, Flamingo, en todos esos lugares me he estado presentando, y también eh, en la medida en que se va abriendo la cosa de la pandemia, he ido a Tampa, a Naples, pronto iré a Dallas, pronto también iré a New Jersey, Houston, más o menos así, ¿no? En cualquier momento volveré a Puerto Rico, donde voy todos los años. Y también tengo terminada el guión de una película que íbamos a rodar el año pasado, pero por la pandemia se paró. Y tengo una posibilidad ya de retomarlo para rodarlo fuera de Estados Unidos, con una productora internacional. Estamos ahí en eso, ahí, porque ellos se atrasaron de todo su plan y están terminando otra película, pero y lo más probable es que terminando esa hagamos esta, ¿no? Y qué más, bueno, y siempre estoy haciendo cosas, acabo de sacar mi canción con Willy, ¿no? Yo soy cubano y yo siempre estoy escribiendo. En estos días tenemos planificado un encuentro de estos encuentros que se hacen de compositores, que se reúnen dos o tres, cuatro compositores para escribir. Queremos escribir una canción internacional donde puedan participar varios artistas grandes de la música latina, y estamos ahí escribiéndola. Y bueno, y mil cosas más, imagínate tú. suba. En una entrevista que leí que te hicieron el año pasado, mencionabas la posibilidad de recopilar tu poesía en un libro. ¿Ese Sí. proyecto se mantiene en pie? Sí, sí, lo que pasa es que tengo tantos frentes así como abiertos que algunos a veces me atrasan. Ese libro, y de hecho lo tengo ya recopilado, los poemas, todos están recopilados. Me falta ese pistoletazo de salida, de decir, ahora ya lo saco, ¿no? Porque he hecho todo el proceso, lo único que me falta es sacarlo. Eh, no sé si lo sacaré con una editorial o lo sacaré directo al público por Amazon, porque hay mucha gente hoy en día que está sacando sus libros por Amazon directamente, quitándose mediadores. Y también, fíjate las cosas de la vida que no te he dicho, eh, terminé hace unos meses una novela que escribí, que es una novela autobiográfica, que es un chico en La Habana en los años 60 70, eh, un chico que tiene una realidad difícil, una casa difícil, donde él no es muy feliz, y que sueña, tiene el gran sueño de viajar a Europa a través de un premio internacional que da una radio europea. Y esa novela la escribí y estoy ahí en conversaciones con un par de editoriales
para ver si la saco con ellos o si la saco individualmente. O sea, tienes ahí un libro de poesía y una novela. Sí. ¿Esto puede adelantar algo de un Alexis Valdés más enfocado en la literatura ahora? Mira, yo no sé, yo vivo sorprendiéndome, ¿no? Porque siempre la vida me ha ido llevando. Yo cuando empecé era un actor. Mi sueño era actuar, solamente actuar. Después cuando llevaba ya unos años actuando, yo empecé a actuar así profesionalmente en el 80, 81, de allá después en el 87 decidí que quería estudiar dirección de cine, me metí en la escuela de cine, que creo que le llaman la FANCA ahora en Cuba. En aquella época no se llamaba nada, creo, porque yo fui del primer año, el año donde estaba, no sé, Cruzata, Fundora, mucha gente, ¿no? Eh, y entonces yo decidí que quería dirigir, estuve 2 años ahí, después ya mi carrera, como se volvió muy popular lo que yo hacía en la comedia y empezó a salirme mucho trabajo y también como actor, no podía seguir en la universidad y no terminé la carrera, me fui a España, en España me vi envuelto en lo que me había envuelto y empecé a actuar en el teatro, en la televisión y en el cine de España y lo que me iba saliendo y también yo escribía mis monólogos, mi historia y hacía comedia, pero todo eso lo hice de no planificadamente, como un acto de supervivencia, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer humor, yo puedo contar mis historias, y entonces en el proceso de España, de ganarme la vida, empecé a aprender a escribir, porque el primer trabajo que tuve yo bien remunerado en España fue como escritor en un programa de televisión, en la televisión del País Vasco, que de hecho el guionista jefe me tuvo que enseñar a usar la computadora, año 92, yo no sabía cómo usar una computadora, no teníamos computadora en Cuba, yo escribía los guiones a mano, como lo escribía el Pible también a mano, así. Y entonces aprendí un poco ahí, ya después me fui a Madrid, me metí en el mundo del cine, me metí a estudiar guión, a hacer cursos de guión, y como yo me escribía mis monólogos y me escribía mis historias, cada vez más es un ejercicio que estás aprendiendo a escribir tú mismo, ¿no? Eh, y eso ya fue el año 90 y pico, me cogió el 2000. Si sacas toda la cuenta, ya estamos en 2021, a lo mejor ya llevo más de 25, 26 años escribiendo. Cosas primero para mí, ya después ya una película, he escrito como 10 o 12 obras de teatro, ya no sé, muchas, he escrito muchos monólogos y todo eso ha ido perfilando en mí la capacidad de contar historias a través de la escritura, ¿no? Y he ido aprendiendo, me ha interesado mucho entender el fenómeno estructural de la escritura, he leído muchos libros de maestros de escritura y uno se va dando cuenta que lo va pudiendo hacer, que lo va pudiendo. Yo me acuerdo del primer libro que yo escribí, que era una recopilación de textos y de cosas, textos de humor y de no humor, que yo le llamé, ay, se me olvidó, bueno, ese libro que está por ahí, ya no me acuerdo cómo se llama, Con todo mi humor. Ese libro, cuando yo lo escribí, se lo envió, una editorial me contactó, pero porque era famoso, quiere escribir un libro, ¿no? Y cuando yo se lo mandé, la correctora, la editora, me dijo, oye, tú escribes bien, tú sabes contar historias. Con lo cual me llamó mucho la impresión, la atención, perdón, porque me impresionó porque es una gente que sabe, que trabaja con grandes escritores, me dice, tienes mucha facilidad para contar. Y yo creo que es de tantos años de volverte un comunicador que necesitas comunicar. Entonces, lo que me preguntaba, ¿me dedicaré a la literatura? Bueno, yo nunca voy a dejar de ser un comediante ni dejar de ser un actor, pero disfruto mucho del proceso de escribir y de contar cosas. De hecho, terminé esa novela y luego empecé a escribir otra historia con la cual voy muy pausado porque cuando hablamos de hoy que tenía la mano me ha empezado a sufrir por eso. Ah, Porque yo cerca de 6 obras de teatro mías las he escrito en el teléfono. He estado de viaje por países, por el mundo, por ahí, y en el teléfono. Y claro, sobre todo esta, la mano derecha, es un sobreuso que he hecho abusando aquí, entonces tengo mi problemita ahí en la es una mano. lesión. Sí, una lesión de eso, de sobreuso, de escribir tanto en el teléfono. Otra, digamos, dentro de tu versátil carrera, otro de los aspectos que has tratado
varias veces, es el de la música. O sea, Sí. la música como parte de tu carrera como artista. Tu última canción, Yo soy cubano con Will Chirino, que ha tenido mucho éxito y ha transmitido un mensaje, yo creo, muy bonito de unidad hacia los cubanos. Sí. ¿Tú crees, ahora mismo, es difícil imaginárselo, pero crees que podamos ver una Cuba unida y cómo se Bueno, lograría? yo soy un tipo que tengo muy optimista, que lo aprendí de mi abuela, porque yo de niño era bastante pesimista, pero mi abuela me inculcó el optimismo, que es una mejor manera de vivir. Mi padre también era muy optimista. Y yo soy un tipo optimista. Aquí en Miami yo oigo mucha gente que decía, eso nunca va a pasar, Cuba nunca va a cambiar. Pero yo me remito no solo al optimismo, sino a la lógica y al conocimiento de la historia. No hay países en la historia de la humanidad que hayan estado siguiendo un mismo modelo político o un mismo sistema durante tantos años, ¿me entiendes? Es decir, los países cambian, cambian. Si tú ves la historia, ¿quién le iba a decir a los romanos en su tiempo que ellos dejarían de ser el imperio que dominara el mundo? O antes a los egipcios. ¿Quién le iba a decir a los chinos hace 60 años que estaban en un subdesarrollo total que hoy iban a ser la segunda potencia del mundo? ¿Quién le iba a decir a los chinos que iban a estar por delante de Japón, de Alemania, de Inglaterra, de Francia? Entonces yo creo que hay una cosa que es una necesidad histórica del movimiento de la misma sociedad, ¿no? La sociedad cubana ha llegado a una encrucijada donde la misma sociedad se ha dado cuenta que no camina, no avanza, no avanza, y entonces de diferentes maneras, cada cual lo plantea a su manera, hay gente que lo hace a través de oposición, hay gente que lo hace a través de cuestionamiento, hay gente a lo mejor más conservadora, pero que se da cuenta que hay que hacer cambios. Entonces está todo ese espectro de la sociedad, pero yo quiero creer que todas las personas que tienen inteligencia se dan cuenta que es inevitable, que el país tiene que cambiar para que funcione, pues, porque está agotada la fórmula que tantos años tuvo Cuba, que realmente no ha funcionado mucho, pero que hubo un tiempo, existía la Unión Soviética, existían los países socialistas, económicamente era más viable. Ahora Cuba está muy aislada, es un país solo. Ya sistema político como el de Cuba queda, como el de Cuba queda Corea y Cuba. Después están esos ensayos como Venezuela, Nicaragua, un poquito Argentina, pero yo no sé, mi abuela era una mujer muy de izquierda y era una soñadora y una idealista, y ella creía en la sociedad de los proletarios y todo esto, y en la sociedad socialista o el comunismo. Eh, pero yo creo que hay que ser hábil en la vida, ¿no? Yo creo que la inteligencia es la capacidad que tiene un ser vivo de adaptarse a las circunstancias, no acumular conocimiento, sino ser adaptable. Y creo que la inteligencia, lo que nos está diciendo hace rato a los cubanos, al gobierno, al pueblo, a la sociedad, es, no va por ahí, no va por ahí. El ser humano no es así. La sociedad es un organismo vivo que funciona, que tiene sus leyes propias. Tú no puedes dirigir el destino de la sociedad, no puedes dirigir el destino de un país porque eso es algo que funciona en la medida, voy a quitar un WhatsApp aquí que hizo un poco de ruido, pero bueno, no lo veo. Eso en la medida en que hemos ido transitando todos estos años, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que las relaciones económicas o las relaciones que funcionan en la sociedad son las relaciones de lo que llamamos el capitalismo. Lo que pasa es que tiene que haber un capitalismo amable, ¿no? Creo yo, ¿no? No un capitalismo salvaje. Yo siempre miro, como mucha gente mira, hacia un capitalismo de rostro humano, digamos, ¿no? El capitalismo de los países nórdicos, donde hay un gran nivel de solución de problemas sociales y donde a partir de ahí todo el que sea más creativo, más talentoso, más trabajador o más lo que sea, pues tiene mayor rendimiento en su vida y creo que lo que se ha demostrado es que no hay otra manera. El mismo gobierno de Cuba, si tú ves, si tú lo analizas ya en la práctica, más allá de los discursos, en la práctica, cada vez más ha ido tratando muy tímidamente, pero de reimplantar medidas capitalistas. Las medidas que han salido en los últimos días, la gente puede vender su carne, la gente puede vender, esas son medidas de libre mercado.
porque es lo único que funciona. Cuando el Estado tiene control total de la producción, de los medios de producción, de las relaciones de producción, no funciona, porque la gente se desmotiva y otros se acomodan, otros se aprovechan, otros lucran, pero no hay la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, que es lo que está pasando en Cuba. Entonces, yo creo que va a venir una Cuba unida, sí, va a venir una Cuba unida, una Cuba de cambio, una Cuba moderna, una Cuba progresista, una Cuba floreciente, claro que lo creo. Todo depende en cuánto va a demorar, todo depende de las fuerzas que tiran hacia atrás, cuánto tiempo decían aguantar o cuánto tiempo decían soltar la rienda y que el caballo corra hacia donde tiene que correr. Una entrevista con Carlos Lechuga en El Estornudo, te hacía la pregunta de qué haría si fuera presidente de Cuba. En esa Cuba hipotética, democrática y unida, ¿tú Sí. aceptarías un cargo político? Wow. Bueno, chico, mira, y como te dije ahorita, yo me sorprendo de la vida y voy a donde me siento bien y a donde me lleva el río. Si el día de mañana en Cuba hay una transición política y el día de mañana alguien me dice, oye, ¿quieres formar una organización que se llame, unirte a algo que se llame, no sé, Movimiento Renovador Cubano, Partido por el Futuro? Yo todo lo que sea para construir una sociedad donde todos estemos más felices y donde yo pueda aportar lo que he vivido en el mundo y lo que he aprendido de España, y lo que he aprendido de Estados Unidos, lo que he aprendido aquí, lo que he aprendido leyendo, lo que he aprendido como todo el mundo, ¿no? Yo me sumo. Si alguien me dice que quiere ser consejero mío, vamos. Si es algo que te llena el corazón, yo creo que el día que en Cuba hay un cambio verdadero, va a ir mucha gente con ilusión a hacer ese nuevo país. Porque hay mucha gente que tiene esas ganas. Está gente que está pensando solo en dinero, pero hay gente que tiene esa cosa por dentro de, coño, vamos a arreglar el país. Yo creo que es como lo que pasó cuando se creó el Estado de Israel en el año 48. Los judíos no tenían tierra y estaban en el mundo entero. Y bueno, por la razón que sea, política, lo que sea, les dieron ese pedacito de tierra árido en el medio del desierto, rodeado de países árabes. Y dijeron, tienen una tierra. Y fueron del mundo entero. Yo tengo un amigo que vivía en Argentina y era joven, tenía 18 años. Él y la novia se fueron para los llamados kibbutz. Trabajaban en el campo, trabajaban horas y horas, pero la ilusión era, vamos a hacer un país. Y mi amigo no era ni judío, la novia era judía. Pero bueno, vamos a hacer un país, vamos a hacer un sueño. Entonces, en ese sentido, yo colaboraría con cualquier cosa, ¿no? Creo que mucha gente lo haría. Estás en los últimos meses también, digamos, apoyado Sí. a artistas que viven en Cuba y que están luchando por ese cambio. Has entrevistado a Tania Bruguera, a Luis Manuel Otero, has hecho realmente entrevistas muy interesantes para darle voz a esos artistas que están aquí en Cuba en tus canales. ¿Qué experiencia nos puedes contar de esa entrevista, de estar cercano también con las experiencias de ellos? Bueno, en el caso en casi todos los casos, el primero fue Luis Manuel Otero, el primero con el que hablé, y me causó una impresión muy mm, profunda, ¿no? Y conmovedora, ¿no? Me pareció un tipo que yo no lo calculaba, me pareció un tipo muy inteligente, me pareció, aparte de inteligente, un tipo muy natural, muy relajado, muy diáfano, muy de verdad, sin pose ninguna, sin pose ni de intelectual, ni de artista, ni de político, no, un chico del barrio que quiere cambiar su realidad y que quiere expresarse sin censura y sin trabas y que tiene un cuestionamiento de la sociedad y que tiene mucho valor como para decirlo, y exponerse a lo que eso significa, en una sociedad como la cubana, ¿no? Entonces eso me cautivó mucho y aparte me reí mucho con él, me divertí, eso estuvo genial. Eh, Después hablé con Carlos Manuel Álvarez, este chico periodista que es genial también, un tipo brillante. Me pasó lo mismo, me pareció un tipo también súper inteligente, es más un intelectual, que Luis Manuel, el Manuel, que es un artista.
pero lo mismo, ¿no? Gente que los veo con mucha buena onda, con muchas ganas de hacer avanzar el país. Yo sé que el gobierno les ve como gente negativa, pero yo no les veo así. El gobierno tiene que empezar a aprender a mirar a los que piensan diferente. Tiene que aprender a mirarlos, porque si es un tipo que está planteando algo que está bien, que está bueno, y lo plantea con elegancia y con inteligencia y eso, hay que abrirse a esos discursos, ¿no? Y abrirse a la posibilidad de que esa gente pueda aportar algo buenísimo para tu país, ¿no? Tania Bruguera, evidentemente, es como la figura más poderosa, colosal de todo ese grupo, porque lleva muchos años y porque es una artista premiada internacionalmente y porque es una mujer muy potente. Y me pasó lo mismo también, me reí, me divertí, me aprendí escuchándola, y me hizo confesiones también que me rompieron los esquemas, ¿no? Me dijo, a mí me gusta bailar reggaetón, entonces, coño, esto no me pega, ¿no? La artista que hace performance, no sé, cosas, y que participa en la Bienal de Nueva York, y a momento le gusta el reggaetón, pero son gente, me gustaron. A mí me gustó todo ese grupo de los chicos de 27N, Junior, todo, me faltan por entrevistar a algunos que los quiero entrevistar, pero no tiene tiempo uno para todo lo que quiera hacer. Pero yo quisiera hablar con Llopis, quisiera hablar con Camila Lobón, con Catherine Brisquet, hablé también con Michael Osorbo. Toda esa gente me gusta. Mira, yo soy un rebelde porque soy un artista. Y todo aquel que cuestiona los poderes establecidos es de los míos. Porque yo soy un artista y tengo mentalidad o mentalidad de niño y de joven, no se me va a quitar nunca, aunque tenga 90 porque soy artista. Entonces, si yo fuera un buen funcionario, yo diría esa gente incómoda, revoltosa, que salen con cualquier ropa para la calle, que hacen 10.000 locuras. Si yo me hubiera formado en un mundo conservador, lo vería así. Pero yo me formé en un mundo de artistas donde veía gente hacer cosas que no era lo común de la sociedad, ¿me entiendes? Donde tú estás trabajando en el teatro y en el cine, que es un mundo de locos divertidos y un mundo de locos geniales, ¿no? Y la música. Pregúntale, por ejemplo, a los Rolling Stones qué les parece Luis Manuel Otero. Debe decir genial, ¿me entiendes? Porque son gente que ven la vida desde, con una visión artística y con una visión muy abierta, muy open, que casi nunca tiene el poder. Yo nunca he visto un gobernante en el mundo que diga lo que me gustaría escuchar a mí de un gobernante, ¿me entiendes? Que sea un tipo extremadamente franco, extremadamente, que tenga mucha gracia. Creo que el único que he visto así ha sido Mújica, el de Uruguay. El tipo que más me ha parecido así. Un gobernante diáfano, un poquito parecido un tiempo Bukele, el de Salvador. No sé si ahora se ha desviado la historia, no sé, veo comentarios por ahí, no estoy muy informado. Pero gente que trae ideas frescas, que no hablen consignas, que no hable, un político que no parezca político. Eso es lo que me gusta, ¿no? Esa gente que me seduce de verdad como ser humano y que yo podría sentarme a hablar con él 10 horas y reírnos, ilusionarnos, sorprendernos, todas las cosas que puede hacer en ti un artista o una persona interesante. Eso es lo que yo veo en cosas. Sí, la verdad que hablabas como, o sea, que te definías a ti como un rebelde. Si te mueves Eh, mucho, se te va un poco la conexión, ¿sabes? ya. Ahora que te mencionabas como, te describías a ti mismo como un rebelde, también un personaje que es un rebelde y que es un loco también es Cristinito. Sí. ¿Crees que Cristinito es tu obra más genial? Bueno, seguramente, ¿no? Seguramente. Mira, el otro día Carlos Varela estaba yo viendo una cosa que hicieron que le grabaron a él para un documental que me están haciendo y él decía que a él Cristinito le parecía un personaje hecho con tanta verdad que le parecía un ser real, que existía. Yo llevo con Cristinito una relación de mucho tiempo, empecé en el año 87, entonces son 34 años haciéndolo. Eh, a lo mejor más de la edad que tú tienes, ¿no? Sí, yo tengo 29. Sí, entonces, No, Cristinito contemporáneo. es como una parte de mi personalidad, un alter ego, como dice la gente, y claro, lo tengo muy elaborado. Tengo un grado alto de libertad cuando interpreto ese personaje, porque lo conozco mucho. Por ejemplo, ayer yo estaba actuando
y me puse a contarle una cosa a la gente que ya yo había pensado, de que había muerto mi perrito, como Cristinito, ¿no? Y empecé a decir una cantidad de disparates, no sé qué cosas. Y el pianista mío empezó a poner unos acordes bonitos y, y de momento me vi cantando una canción de Cristinito, una canción sin ningún sentido, un disparate, la gente riéndose, pero que la improvisé al momento y el baterista me decía, escríbela, escríbela, escribe esa canción. Y yo me fui por ahí para allá, no necesito a veces pensar. Es como que tengo un disco duro aparte en la cabeza, que cuando yo me conecto a ese disco duro de Cristinito, yo puedo fluir por ahí. Y en ese sentido, creo que eso es la búsqueda mayor del actor, olvidarse de que eres tú y ser el personaje. Entonces, como actor, seguramente ese es mi trabajo más exquisito en el sentido de llegar a la máxima identificación mía con ese ser, ¿no? En ese sentido. Bueno, ahora que te mencionabas que Cristinito surgió hace 34 años y surgió aquí en Cuba, ¿cómo tú recuerdas esa etapa tuya inicial como artista joven que te empezabas a dar a conocer en los 80, incluso también, bueno, en el año 91 creo que ya te fuiste, pero bueno, sobre todo en esa etapa inicial tuya de los 80, Y ¿qué esos años, recuerdos tienes de esos aquella años etapa? 80 yo los recuerdo muy felices. Eran unos años donde todo me empezaba a salir bien, donde, ya te digo, empecé a hacer estas cosas, empecé a tener éxito y me llamaban de todos lados. Lo mismo me llamaban para una película, que para una serie, que para la radio, que para el circo, que para Tropicana, que para el Capri. Entonces trabajaba en todos los medios y eso era muy divertido. Me lo pasaba genial y era muy libre, era muy feliz. Yo diría que fueron seguramente los años más felices, porque tenía la edad también, esa edad muy feliz, que son los 17 los 18 hasta los 20. Yo me fui de Cuba con 28. Todos esos años que uno tiene el físico perfecto, la salud perfecta, pero aparte el trabajo que sueñas, los amores que sueñas, todo era bonito. Y era una etapa en Cuba que hubo como una especie de apertura en esos años 80. Por primera vez se dejó que los artesanos fabricaran y vendieran, y se dejó que los campesinos vendieran, lo que aquello se llamó los mercados campesinos. Y fue una etapa, yo diría, de las mejores que se vivió en Cuba, porque antes habían estado los 70 que habían sido durísimos. Yo los 60 casi no los conocí, que fueron unos años también de ilusión para mucha gente. Y después ya vinieron los 90, que fue el periodo especial, que fue terrible. Es decir, yo viví intensamente, casi no dormía de aquí para allá, actuaba, bailaba, cantaba, tenía una novia, recorría Cuba, viste para acá, una cosa de loco. En esos años 80 era una locura feliz. Estudiaste una ingeniería. ¿Qué Sí, ingeniería ingeniero fue? termoenergético. Ingeniero termoenergético. Sí, Eso lo estudiaste en la CUJAE. en la CUJAE, bueno, que realmente se llama Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, pero todo el mundo dice la CUJAE. La CUJAE, sí. Ya, ahora la pregunta es, yendo un poquito más atrás, ¿cómo recuerdas esa etapa tuya de estudiante universitario? Cómo era aquella Alexis Valdés? Bueno, yo en todos los años de estudio, yo era de lo peor. Siempre fui de los peores. De los mejores académicamente, de los peores por disciplina. Siempre fui, para los maestros, siempre fui un problema porque se me ocurrían chistes y los soltaba y la gente se moría de risa en el aula. Y entonces a los maestros eso no les gusta, claro, distrae la atención, les robas un poco el protagonismo. Sí. Y entonces siempre estuve becado antes en el preuniversitario, me quisieron expulsar de la beca, me hicieron una asamblea para expulsarme, después me salvé en tablillas, quise estudiar en el extranjero y el director, como me odiaba, me rompió la planilla, no me dejó. Después estuve en la CUJAE, estudiando ingeniería, y ya como segundo o tercer año me tuve una asamblea comunista para separarme de la universidad, porque hacía chistes y bromas y esa tontería, ese exceso de disciplina tonta que hay a veces en el mundo académico, en el mundo de las escuelas, que quieren que todos los chicos sean iguales, que todos sean como robots. Y es una tontería, porque el humor es creatividad. Los maestros debían incentivar.
en la gente eso, ¿no? Un poco la rebeldía, la creatividad, que la gente sea mucho más sorprendente y más poliédrica y no más... Pero bueno, ya sabemos que la educación a nivel mundial está montada de esa manera así tan ridícula. De hecho, los grandes maestros, grandes educadores de hoy en día, yo vi un TED de un maestro, uno de los mejores maestros ingleses, y el tipo lo que planteaba es que la educación es un desastre, que la educación como está plantada es una gran porquería, es una mierda, porque los chicos aprenden cosas para examinarse, no para crecer como seres humanos. Aprenden cosas, se examinan y las olvidan. Y lo que tiene que impartir una escuela en la gente es eso, creatividad, valores, ganas de cambiar el mundo, ganas de crear, de hacer cosas buenas para la sociedad, ¿no? Aprenderte la ley de Newton de memoria, que no sirve de nada porque eso está en Google. Bueno, yo sí, yo era terrible. Bueno, para ya seguir como tocando las etapas de tu vida, otra etapa de tu vida de la que siempre has hablado muy bien es sobre tu etapa en España. Si tuvieras que resumirla, qué recuerdo, o mejor dicho, qué es lo que más extrañas de cuando vivías en España? Lo que más extraño cuando vine a España era el abanico de posibilidades de cosas que yo podía hacer, ¿no? Porque yo, lo que te digo, en España yo hice como 10 o 12 películas, no sé cuántas series, infinidad de programas de televisión, mucho teatro, teatro clásico, hice Shakespeare, hice muchas cosas. Entonces, España es un país con una tradición muy grande de teatro, una tradición también del cine, y entonces, y de los medios. Y entonces yo ahí aprendí muchísimo. Yo despegué en Cuba con una fuerza, ¿no? Como cuando uno es joven, con esa fuerza, pero el domar la fiera, domar al caballo de ese que yo era, eso fue España, relacionarme con artistas de un nivel altísimo, que trabajan a todo nivel europeo. Desde España hice cosas en Francia. eh, Aprendí muchísimo trabajando con gente que sabía mucho más que yo, tenía mucha más información que yo, pues en Cuba en esos años no teníamos información, no había internet como ahora y la información era muy limitada y me dieron grandes oportunidades, me trataron siempre muy bien, fui un privilegiado en España, fui de esos pocos latinos que hemos estado en los medios, en todos los medios de España, en el cine, en la televisión, en el teatro, en la radio, en todo. Eh, y siempre es una asignatura pendiente. Yo hace un año estaba pensando volver un tiempo, pero la cosa se complicó por el COVID y todo esto, pero siempre es una asignatura pendiente, porque en España yo, o como artista lo sé, crecí mucho y crezco mucho cada vez que voy. Luego llegaste a Miami, que siempre dices que llegaste de paso a Miami, pero luego te quedaste porque fue un éxito tremendo tu obra en Miami, sobre todo en la televisión de Miami. Sí. Pero llegó un punto en que estuviste 7 años fuera de la televisión, a pesar del éxito tan grande que habías tenido. ¿A qué se debió que salieras durante ese periodo de la TV? Bueno, me agoté un poco porque los años que estuve en la televisión fueron años muy intensos. Trabajé muchísimo, trabajé como no había trabajado en mi vida, porque yo esos programas, yo era presentador, pero también era actor, y también dirigía, y también era productor, y también escribía. Entonces hacía tantas funciones que llegó un momento en que me parecía que, wow, que no tenía vida, ¿no? Y llegó un momento que me agoté y por eso me fui de la televisión, me fui a hacer otras cosas y y ahí surgió lo del teatro y me empezó ahí también el teatro y empecé a pasármelo también en el teatro, que me quedé en el teatro, de hecho todavía estamos en el teatro y sigue el teatro lleno. Nos hemos hecho ya, no sé, como si como 8 o 9 obras, pero obras que duran casi todas, por lo menos 7, 8 meses, algunas han durado 2 años, 3 años. Entonces me quedé, pero sí es un medio que siempre me atrae la televisión, que estoy en planes de volverlo a hacer, pero a veces hay algo en mí que quiere, algo en mí que se asusta por lo que me estresé en los años que estuve. Entonces trato de tener las condiciones necesarias para poder hacerlo
sin que eso me cueste la salud. Y los cubanos que vivimos en la isla, te extrañamos mucho en la televisión porque, tú sabes, aquí nos llega por el paquete o la gente te lo copia la memoria y al final veíamos también tu show allá en Miami. Así que estamos, o sea, deseosos, digamos, de que vuelvas a estar otra vez por volver a verte, porque aquí Y ya prácticamente lo tendré que hacer. sabes que se ve, que se ve tu show como con un día de retraso, pero como si Claro, fuera claro. de manera masiva. Y, y bueno, ahora quería hacerte esta última pregunta y pasar a un cuestionario que tenemos, que hacemos, Claro. que es como muy rápido. O Dale. sea, son muchas preguntas, pero de respuesta rápida. La última pregunta antes de pasar al cuestionario es, y un poco se conecta con la presentación, cuando al principio de la entrevista que estaba presentando, estaba diciendo actor, director, guionista, humorista, no sabía cuándo parar, músico, poeta, porque has hecho muchas cosas durante tu carrera. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave para poder tener esa carrera tan versátil y tan prolífica? Bueno, creo la clave debe haber estado en las trabas que me pusieron y la obstinación mía, ¿no? Porque cuando se me cerraba por un lado, yo me iba por el otro. Eso y un poco, digamos que de osadía, ¿no? Porque mucha gente tiene muchos talentos y nunca los explora. Por miedo. Miedo a fallar, miedo al ridículo, miedo a que te dicen que no. Y yo he sido muy obstinado, muy quiero hacer esto por ejemplo, yo no pude ir a la escuela de música porque de niño nunca me llevaron, pues me puse con la guitarra y no es lo mismo que hacer la carrera por la escuela, que en 8 años tienes una preparación, yo tuve que hacerlo solo, pero llega un momento que ya tocas y puedes tocar lo que sea y así me ha pasado con todo. Yo no fui un actor tampoco graduado de Lista o de la ENA, yo venía de una carrera y tuve que todo lo que tenían los chicos aprendido de la escuela, yo tuve que cogerlo en el camino, ¿no? Pero no sé por qué razón, nunca le he tenido miedo al miedo. He tenido miedo de enfrentarme a cosas que me parecían grandes, pero he tenido la suficiente valentía para desafiar ese miedo. Y con eso es con lo que me ha abierto camino. Gracias. Vamos con el cuestionario entonces, Vale. que el cuestionario te voy a leer la pregunta y si puedes empezar la respuesta con la misma pregunta. O Ok, sea, por ejemplo, tu canción favorita, es decir, mi canción favorita es esta. ok. Luego tenerlo todo en video. Empezamos. Primera pregunta, ¿en qué hospital naciste? Nací en el Hospital Nacional de La Habana. ¿En qué barrio te criaste? Me crié en el barrio de Santa Amalia. ¿Con qué palabra o frase definirías tu niñez? Tristeza. ¿Con qué palabra o frase definirías tu carrera? Ya, mi carrera. Privilegio. ¿Tu lugar favorito de La Habana? Mi lugar favorito de La Habana eran las cañitas de La Habana Libre. ¿Tu lugar favorito de Cuba? Mi lugar favorito de Cuba seguramente debe ser Viñales. ¿Tu lugar favorito del mundo? Mi lugar favorito del mundo. Ah, mira, mi lugar favorito del mundo. Hay una ciudad que yo siempre menciono que se llama Dubrovnik, pero estuve tan pocas horas que no sé si es justo, pero me fascinó. Pero si no fuera Dubrovnik, yo, podría podría ser San Sebastián en España. Si te dieran el privilegio de armar una ciudad con lo mejor de La Habana, lo mejor de Madrid y lo mejor de Miami, ¿qué escogerías de cada uno? De La Habana escogería el clima y la alegría de la gente.
de la gente de mi época. Hoy en día yo creo que ya no hay esa tanta alegría por la situación, pero la alegría del cubano, ¿no? De La Habana cogería el clima y la alegría y el color. De Madrid escogería el teatro, el cine, los restaurantes, la fiesta. De Miami escogería la facilidad que le brinda a los que llegan de abrir un negocio, de abrirse un camino. Escogería de Miami también la multiculturalidad, ¿no? Que hay tanta gente de tantas partes que aprendes un poco de todas esas partes. Y también escogería de Miami las frescuras, el hecho de ser una ciudad muy joven donde todo está por hacer, te brinda muchas oportunidades. Tuvieras que elegir 5 canciones para escuchar en un momento muy importante de tu vida, que tienes que estar en máximo de concentración, ¿cuáles son las primeras 5 canciones que te vienen a la mente para escuchar? Para estar concentrado. Sí, bueno, para estar concentrado, relajarte, digamos, Ah. así las primeras 5 canciones que te vienen a la mente. Bueno, hay una que se llama Jardin d'Hiver, Jardín de Invierno, de un cantante francés que se llama Henry Salvador, que me encanta. Otra podría ser Fly Me to the Moon o I Got You de Frank Sinatra. Otra de esas canciones que me encanta puede ser O Pato, ya sea cantada por Gilberto Gil o por Joao Gilberto. Otra canción que me gusta mucho, que me da mucho placer escuchar, por ejemplo, That's Life, de Frank Sinatra otra vez. Y la última canción que me guste mucho, pues, Ne me quite pas de Jacques Brel. ¿Y qué libro les recomendarías que se leyera a cualquier persona del mundo? Un libro, Sí, a cualquier persona del mundo que le podrías siempre recomendar ese libro. un libro, qué difícil es eso, voy para allá. Un libro, bueno, yo recomendaría leer los libros de Mario Vargas Llosa, porque es muy La difícil. obra de Mario Benedetti. La obra de Mario Vargas Llosa. En tu vida el humor es, Salud. si puedes decirle, en mi vida el humor es, En mi vida el humor, espérate, en mi vida el humor es mi salvación. te inspira, Me inspira la belleza, lo cómico y lo tierno. adoras comer, Adoro comer alcachofas. te encanta escuchar, Me encanta escuchar música de Brasil. disfrutas ver, Disfruto ver el buen cine. tu pasión es. Mi pasión es viajar. Si no existiera el arte, ¿a qué se dedicaría Alexis Bernal? Si no existiera el arte, me dedicaría a sufrir. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Alexis. hermano.